Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Como sabéis, el pasado sábado los talibanes decretaron el uso obligatorio del burka en lugares públicos para todas las mujeres y niñas de Afganistán, una medida que se suma a la larga lista de restricciones contra las mujeres afganas desde que los fundamentalistas tomaron el control del país a mediados de agosto. El Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, un organismo prácticamente todopoderoso, completamente absolutista, emitió una orden pública según la cual, a pesar de que el 99% de las mujeres afganas ya usan hijab, el resto también deberá usarlo y no hay excusa para ellas. Además, el documento especifica que con hijab se refieren a todas aquellas prendas que cubran todo el cuerpo y que en este caso, según dicen, el burka es la mejor versión de ello. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto es un desastre que supone un paso más en el retroceso terrible de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque los talibanes, recordemos que ya han prohibido a las adolescentes acudir a la escuela, han impuesto la segregación por sexos en lugares públicos, han prohibido a las mujeres viajar sin velo y sin un familiar masculino en trayectos largos, y ahora esto. Entonces, en palabras de la activista social afgana Yalda Parvani, el hijab es nuestra felicidad y orgullo como mujeres musulmanas, pero el gobierno talibán simplemente nos impone que usemos su código de vestimenta específico para nosotras. La verdad es que, considerando que en el Pashtun Valley, el código de vida que utiliza el pueblo pastún al que pertenecen los talibanes, tiene como noveno principio Namus, la protección de las mujeres, según el cual un pastún debe defender el honor y la dignidad de las mujeres a toda costa y protegerlas de cualquier daño verbal o físico, asusta la curiosa manera que tienen de aplicar este principio. El caso es que a raíz de esto he vuelto a ver en redes sociales bastantes comentarios, os podéis imaginar, de gente hablando del Islam y hablando del velo y no precisamente desde una posición, digamos, a la altura de lo complicado del asunto. Así que hoy os quiero contar una historia sobre los orígenes de este debate en Egipto y lo que supuso la génesis de un fenómeno muy grave al que nos enfrentamos actualmente. Bienvenidos, amigas y amigos, al Centro Ultreya. Antes de contaros esta historia, permitidme que haga un pequeño inciso en lo que respecta a los velos del mundo islámico, porque es una información verdaderamente a tener en cuenta. Esto es un clip de mi curso Hijos de Abraham que está disponible para su compra en el Centro Ultreya. Dentro vídeo. Esta foto está tomada de internet, el texto no, el texto lo he puesto yo porque la foto solamente pone los distintos nombres y en realidad está mal. Estos no son tipos de velo islámico. En realidad, tal y como nos dice Wadia, el hijab, es decir, este, es el único velo islámico. Todos los demás, tanto estos como el saila, el burka es el origen de la polémica de todo el tema del velo, todos los demás son prendas tradicionales adaptadas a un contexto geográfico y por lo tanto es cultural y no religioso. Por lo tanto no tiene base coránica, por lo tanto no es inherente al Islam. Fijaos, el burka es de Afganistán, el niqab y la saila de los países del Golfo Pérsico, el chador es de Irán. Es decir, cultural, no religioso, geográfico, no religioso. En esa clase ahondamos en el tema del velo, en sus orígenes coránicos y estudiamos su situación entonces y ahora. Así que, si os interesa el tema, pues ahí está el curso. Bien, lo que venía a contaros. Nos trasladamos a 1899, cuando Qasim Amim, un jurista egipcio fallecido en 1908, uno de los fundadores del movimiento nacional egipcio y de la Universidad del Cairo, publicó un libro titulado Tahrir al-Mara, es decir, la liberación de las mujeres. Un libro donde exponía que la posición degradada de las mujeres, y en particular el uso del velo, era la responsable del atraso en el que vivía el Egipto de finales del XIX con respecto a las potencias europeas occidentales. Decía Amin que el velo era, y cito, una enorme barrera entre la mujer y su educación y, en consecuencia, una barrera entre la nación y su progreso. El libro
causó un gran revuelo, pero no porque estuviese diciendo algo nuevo, sino porque un escritor egipcio había interiorizado y adoptado como propio un prejuicio colonial. Y ahí está la clave del asunto. Durante años, los hombres y las mujeres en Egipto habían estado exigiendo cambios fundamentales en la posición de las mujeres. Muhammad Abduh, fallecido en 1905, un gran intelectual, reformador y una de las figuras más queridas de Egipto, que mantuvo muy buenas relaciones tanto con egipcios como con británicos y llegó a ser amigo personal del gobernador Lord Cromer y del jedive Ismail, el propio Abduh había declarado que el Corán presenta a hombres y mujeres como seres iguales ante Dios y que las normas tradicionales que conciernen al divorcio o a la poligamia no eran esenciales para el Islam y que se podían y se debían cambiar. Desde luego, la suerte de las mujeres había mejorado. Mehmet Ali, que fue gobernador de Egipto entre 1805 y 1848, había establecido una escuela que las entrenaba en los procedimientos médicos elementales. Hacia 1875, unas 3.000 jóvenes egipcias asistían a los colegios de las misiones y en 1873 el gobierno estableció la primera escuela primaria estatal para niñas y al año siguiente una escuela secundaria. Los visitantes observaban que las mujeres se veían más a menudo en público, algunas habían dejado de usar el velo y hacia finales de siglo publicaban artículos en los diarios y se graduaban como médicas y docentes. El cambio ya estaba en marcha cuando llegaron los británicos en 1882 y si es verdad que quedaba un largo camino por delante, ya se habían dado los primeros pasos. El uso del velo por las mujeres no es una costumbre original ni fundamental del Islam. El Corán no prescribe que todas las mujeres se cubran la cabeza y el hábito de cubrirse y recluirse en los harenes no llegó a ser común hasta unas 3 generaciones después de la muerte del profeta, cuando los musulmanes empezaron a copiar a los cristianos de Constantinopla y a los mazdeístas de Persia, quienes hacía mucho tiempo que trataban así a sus mujeres. Pero el velo no lo usaban todas ellas, era un signo de estatus propio de las clases superiores, no de las campesinas. Sin embargo, el libro de Qasim Amin sacó a relucir la costumbre del velo en pleno debate sobre la modernización. Entonces, él insistía en que, a menos que el velo se aboliera, el mundo musulmán permanecería en un estado degradado. Como resultado del furor que supuso la publicación de Tahrir al-Mara, el velo llegó a ser un símbolo de la autenticidad islámica para muchos musulmanes, mientras que para los occidentales era y es una prueba de la misoginia irradicable del Islam. Pero Aim no fue el primero en ver el velo como un símbolo de todo lo que detenía al Islam. Cuando llegaron los británicos se quedaron pasmados por esta costumbre, aun cuando la mayoría de los hombres occidentales se burlaban del feminismo, querían a sus esposas en la seguridad del hogar y se oponían a la educación y emancipación de las mujeres. El propio gobernador británico de Egipto, Lord Cromer, fue un colonialista de manual que pensaba que los egipcios eran inherente y genéticamente defectuosos y que debían ser colonizados por su propio bien. Él mismo había sido uno de los fundadores en Londres de la Liga Masculina de Oposición al Sufragio de las Mujeres, pero en su monumental libro sobre Egipto expresaba un gran interés por la condición de las mujeres musulmanas. Su posición degradada, decía, era una llaga gangrenosa que comenzaba su acción destructiva muy temprano, pues ya desde niñas percibían la opresión de sus madres y eran asimiladas dentro del sistema general del Islam. Entonces la costumbre del velo era, en sus palabras, el obstáculo fatal que impedía a los egipcios alcanzar esa elevación del pensamiento y del carácter que debería acompañar la introducción de la civilización occidental. También los misioneros cristianos lamentaban la influencia catastrófica del velo y creían que sepultaba en vida a las mujeres y las reducía a la condición de prisioneras o esclavas. Esto demostraba, según su óptica, hasta qué punto el pueblo de Egipto necesitaba la supervisión benevolente de los colonialistas occidentales. Amin había aceptado este juicio europeo un poco cínico acerca del velo, pero a pesar de que está considerado el primer feminista del Islam, su libro no tenía nada de feminista, porque presentaba a las mujeres egipcias como indolentes e ignorantes, como personas alienadas e incapaces de pensar y decidir por sí mismas.
Y decía, con semejantes madres, ¿cómo podía Egipto dejar de ser una nación perezosa y atrasada? ¿Acaso los egipcios se imaginan que, y cito, los europeos que han alcanzado semejante nivel de desarrollo intelectual y han sido capaces de descubrir la máquina de vapor y la energía eléctrica, esas almas que diariamente arriesgan sus vidas persiguiendo el conocimiento y el honor por encima de los placeres de la vida, esos intelectos y esos espíritus que tanto admiramos, habrían abandonado el velo después de haberlo usado si hubieran visto algún beneficio en ello? Claro, no sorprende que esta nauseabunda adulación inspirara una reacción violenta. Los escritores árabes se negaron a aceptar esta opinión de su sociedad y en el curso de ese acalorado debate, pues el velo se convirtió en un símbolo de resistencia al colonialismo y así ha permanecido hoy. Hoy en día muchos musulmanes consideran el velo de rigor para todas las mujeres y un signo del verdadero Islam. Al usar como parte de su propaganda argumentos feministas, que a la mayoría de los musulmanes no les inspiraban ninguna simpatía, los colonialistas contaminaron la causa del feminismo en el mundo musulmán y contribuyeron a tergiversar la fe, introduciendo un desequilibrio en ese aspecto que antes no había existido. Pues el ethos moderno estaba cambiando a todas luces la religión. A finales del siglo XIX, muchos judíos, cristianos y musulmanes creían que su fe estaba en peligro de extinción y para salvarla de su destino tenían que recurrir a una serie de estratagemas y entonces algunos se apartaban por completo de la sociedad moderna y construían sus propias instituciones militantes como un refugio y un bastión sagrados, otros planeaban una contraofensiva y algunos comenzaron a crear una contracultura propia y un discurso propio para desafiar la tendencia laicista de la modernidad. Había una convicción creciente de que la religión tenía que llegar a ser tan racional como la ciencia moderna. Entonces, en los primeros años del siglo XX surgió una nueva posición defensiva que conduciría a la primera manifestación clara de la religiosidad combativa que hoy llamamos fundamentalismo. Hasta aquí la historia que os quería contar, simplemente para que nos demos cuenta de que las cosas son un poco más complicadas de lo que generalmente parecen a simple vista, como en realidad ocurre en todos los temas. Entonces, esto no es una historia de buenos y malos, esto no va sobre el velo, esto es algo mucho más grande y conviene entender muy bien las raíces donde se asienta este conflicto. No, esto es una cuestión de colonialismo y es una cuestión de una tradición respecto al velo y una pelea respecto al velo que nunca ha existido en la historia del Islam. Así que hoy lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante y que cuidadito con dar, digamos, esas opiniones tan absolutistas, tan rotundas de una cuestión de buenos y malos. No, la cosa suele ser, como siempre, un poquito más complicada. Cuidaos mucho, chicos y chicas, amigos y amigas. Gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Ultreya.